Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos y todas. Gracias por acompañarnos a una nueva instancia de este conversatorio que ya está en su quinta edición. Es un gusto para la Asociación de la Prensa Uruguaya darle la bienvenida junto al Zonal Aguada del PIT-CNT y al Parlamento Nacional, quienes desde hace 5 años estamos organizando cada 27 de junio esta actividad. En este caso, a 49 años del golpe de Estado, los desafíos de la democracia uruguaya, queremos una vez más conversar con todo el espectro político para hablar precisamente de lo que ocurre en nuestro país y para recordar esta gesta heroica de hace 49 años, cuando la huelga general en rechazo al golpe de Estado a partir del 27 de junio. Vamos a comenzar de inmediato con la mesa de presentación de esta actividad. Les indicamos además que estamos transmitiendo toda esta actividad a través del portal apu.uy para todo el país y para el exterior también, así que también saludamos a quienes nos están acompañando a través de nuestras redes sociales. En primera instancia, y agradeciéndole su presencia, por supuesto, vamos a pedirle la palabra a la anfitriona de esta casa, la vicepresidenta de la República, presidenta de la Asamblea General, escribana Beatriz Argimón. Muchas gracias. Buenas noches a quienes están aquí y a quienes nos están siguiendo por las redes. El agradecimiento al presidente de APU y en su condición de presidente a todos los afiliados porque un nuevo año nos encuentra organizando esta instancia. También al equipo del PIT-CNT porque me consta que ha ido variando todos estos años en una instancia que consideramos de especial significación. Aquí, como me gusta decir a mí, en la Casa de la Democracia, es indispensable que se recuerde cada 27 de junio lo que configuró un momento de nuestra historia reciente, por demás triste, lamentable, y por sobre todas las cosas que conlleva el nunca más terrorismo de Estado y fundamentalmente nuestro compromiso con la democracia. Porque en realidad esta instancia tiene que ver con el intercambio intergeneracional, donde es importante. Apagado. Bueno, no importa, sigo. Andás a ver quién me está. Para nosotros es muy importante siempre renovar los 27 de junio con especial énfasis nuestro compromiso con la democracia. Porque quienes vivimos en distintas edades de los que estamos aquí, ese periodo tan amargo de nuestra historia reciente, sabemos que la democracia se cuida todos los días. Y qué duro es no tenerla. Entonces, cuando hace unos años con APU empezamos a transitar esto de que el Parlamento coorganizara esta actividad y también participando el PIT-CNT, nos parecía que no podía haber lugar mejor que esta casa para organizarlo, que no podía encontrar actores que tuvieran que ver tanto con ese compromiso democrático, por lo que significó estas tres instituciones en el pasado y lo que significamos hoy. Entonces, que juntos renovemos el compromiso, me parece que es algo que tiene que seguir perdurando en el tiempo. Y yo no quiero extenderme, pero el nunca más tiene que también ser acompañado de más y mejor democracia. Nos parece que indefectiblemente tiene que ver con una suerte de puente entre aquel momento histórico tan duro, lo transitado y lo que queremos transitar, por lo que le queremos dejar como ejercicio auténtico de la democracia a las nuevas generaciones. Y
en esta oportunidad, lo hablábamos recién con Fabián, este 27 se da en un marco muy especial para el Parlamento. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria estamos recibiendo por primera vez en la historia al Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria, es decir, el Ejecutivo que organiza los parlamentos del mundo. Y los partidos políticos del Uruguay han no solo fundado la Unión Interparlamentaria, sino también han sostenido a través del tiempo, a través de las delegaciones y de los legisladores y legisladoras que van en representación del Parlamento uruguayo de todos los partidos políticos, la importancia de sostener lo que significa la democracia para Uruguay. La capacidad para contribuir además que otros países vean lo que significa nuestra democracia. Nuestro deseo de seguir consolidándola cada vez más de acuerdo a los desafíos de los tiempos. Así que realmente para nosotros esto será un marco muy importante porque Uruguay es elegido precisamente por su estabilidad democrática y como mensaje a los parlamentos del mundo, a tal punto que el próximo 30, por primera vez, en este Parlamento se va a celebrar el Día Mundial del Parlamentarismo. ¿Por qué? Porque no hay democracia sin Parlamento. Entonces, es para nosotros, entonces, en un contexto muy especial. Hemos trabajado parlamentarios de todos los partidos y lo vamos a seguir haciendo en estos días, orgullosos del espíritu democrático de nuestra nación y el compromiso permanente que tenemos desde esta casa por más y mejor democracia. Muchas gracias y bueno, y celebremos estar juntos este año nuevamente con el compromiso. Agradecemos a la vicepresidenta de la República, la presidenta de la Asamblea General, escribana Beatriz Argimón. A continuación, le pedimos que haga uso de la palabra al presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, Fabián Cardoso. Gracias, Luis, gracias a todos. Es un gusto estar nuevamente por acá, como decía la señora vicepresidenta de la República, en esta Casa de la Democracia, que nuevamente nos permite a esta pequeña organización de trabajadores, integrantes de nuestra central sindical, integrantes de nuestro PIC-CNT, pero una organización pequeña que representa a trabajadores, trabajadoras de los medios de comunicación de todo el país y de todas las áreas, no exclusivamente a periodistas, a pesar que quien está aquí hoy representando en esta mesa sea un periodista, me rodean en cada una de las decisiones trabajadores de todas las áreas, técnicos, administrativos, de cada una de las áreas de los medios de comunicación de Uruguay. Por lo tanto, para esta organización es un honor estar otra vez en esta Casa de la Democracia, acompañando también a los compañeros del Sonora Aguada del PIC-CNT, a los cuales nos sumamos en esta iniciativa que tiene que ver con celebrar que estamos en democracia, que podemos estar en esta casa transmitiendo estos mensajes en clave de unidad. Esta foto que hoy tenemos, que se parece mucho a la foto histórica de aquel 2019, Beatriz, cuando en el Salón de los Pasos Perdidos, también esta pequeña organización logró convocar a todos los partidos políticos para decir en su momento que había que enfrentar la desinformación, que el fenómeno de las noticias falsas, de las fake news, venía recorriendo el mundo, bajando por el continente, que había hecho algún que otro mal en algún país de la región también, y que ese fenómeno definitivamente venía para quedarse en Uruguay, y que teníamos que hacer algo para intentar evitar un contagio que sea duro para nuestra democracia. Y logramos, mucho más que una foto, pero la foto valió. Logramos que los partidos políticos entiendan que ese compromiso era mucho más que lo simbólico de aquel encuentro y que más allá de algún que otro problema que los tuvimos, porque nada es perfecto y algún ruido tuvimos en las campañas, logramos tener compromisos. Y otra vez, acá venimos a ratificar otros compromisos, compromisos democráticos que los partidos políticos, con nuestra presencia acá, que tratamos de ser facilitadores, no más que eso, como en el 2019 no firmamos nosotros un pacto de
pedimos, de alguna manera, le marcamos al sistema político que ese era el camino. Hoy, otra vez, desde el lugar de comunicadores y de organización de trabajadores, volvemos a marcarle al sistema político que el compromiso es con una democracia real, con una democracia que nos permita enfrentar la desinformación y los discursos de odio también, porque ese es otro objetivo que vamos a plantear este año. Los discursos de odio son muchas veces mensajes que comienzan en las redes sociales, en las que muchos de nosotros convivimos durante buena parte de nuestra vida y que de ahí salen a nuestra vida diaria para convertirse en asuntos que van mucho más allá de un enfrentamiento en 280 caracteres. Y cuando a veces los discursos de odio bajan desde el poder político y buscan, como ha sucedido, lamentablemente en algún caso en nuestra democracia, por suerte sólida, cuestionar y deslegitimar el trabajo de profesionales periodistas, tenemos que encender una luz de alerta. Y eso es también, lo tenemos que decir en esta Casa de la Democracia, porque es parte de lo que hemos marcado en los últimos tiempos. Con ese compromiso por la democracia, que también hace que tengamos medios de comunicación que sean viables desde lo económico. Y hoy estamos teniendo, lamentablemente, notorias dificultades para la viabilidad de algunos medios de comunicación, incluso medios de comunicación que son absolutamente denominadores de la agenda del Uruguay hoy. Hoy hay medios de comunicación que están a punto de vivir una situación de extrema crisis, ¿por qué no?, de cierre, si no logramos que desde la organización de trabajadores, con apoyo al sistema político y con un compromiso del sector empresarial, evitemos mayores dificultades. Por eso, como les decimos en cada oportunidad, como en aquel 2019 y como en cada momento que tenemos la oportunidad de hablar con quienes toman decisiones, cuenten con nosotros, cuenten con esta pequeña organización de trabajadores, cuenten con la clase trabajadora uruguaya para proponer alternativas y salidas. Por supuesto que no estamos para poner ningún tipo de piedra en el camino. Queremos, por ejemplo, que los medios de comunicación sean viables porque allá detrás de esa viabilidad están los salarios de nuestros compañeros. Pero sí necesitamos reales compromisos del sector empresarial y del sector político, porque sepan ustedes que sin medios de comunicación que no sean viables no vamos a tener una verdadera democracia, porque no se van a escuchar todas las opiniones. Y cuenten con nosotros para proponer iniciativas que tengan que ver con enfrentar la desinformación, los discursos de odio, a los cuales se las enfrentan con más periodismo y con más democracia. Gracias a todos por estar esta vez, y otra vez podemos decir, viva el Uruguay, porque este tipo de eventos son posibles cuando nos unimos detrás de un único objetivo. Gracias. Agradecemos al presidente de APU, Fabián Cardoso. Para cerrar esta primera mesa de presentación, le pedimos ahora que haga uso de la palabra a Viviana Núñez, que es responsable de organización del Zonal Aguada del PIT-CNT. Buenas noches a todos y a todas, a los que están presentes y a los que nos siguen a través de las redes sociales. Agradecer especialmente a la vicepresidenta por una vez más ceder a hacer en conjunto una actividad de esta característica tan importante para el pueblo uruguayo, a los compañeros y compañeras de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Nosotros vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver la historia de una sociedad. Para nosotros la historia de una sociedad reside en la acumulación y en el desarrollo inteligente de los valores culturales de los pueblos. Constituye una construcción social de valores, integradora de producción de procesos dialécticos, cualitativos y cuantitativos, de una sucesión de actividades sociales, políticas, jurídicas, laborales y de las relaciones económicas de producción. En esas relaciones sociales, el trabajo y sus resultados económicos están comprendidos con procesos democráticos que conforman las bases materiales de la sociedad. El Estado y la Constitución son valores inalienables de la sociedad que pertenecen a la nación y a su soberanía. Valores que deben ser defendidos por el pueblo, hecho que efectivamente ha sido parte de nuestra historia, sin distinción de tiempos recientes o lejanos.
Eso ha ocurrido desde los procesos de la lucha por la independencia del país y durante los procesos de construcción de la democracia. Hemos asistido a lo largo de nuestra historia a varias interrupciones dolorosas de la democracia, hechos que al pueblo valientemente ha sabido revertir y ha triunfado mediante históricas luchas contra los opresores. En un tiempo de apariencia reciente, pero de prolongado dolor, aún no concluido, hemos construido fortalezas democráticas, desarrollando una sólida lucha durante 49 años. No nos hemos rendido ni detenido en la construcción de la democracia. Los hechos producidos por el golpe cívico-militar de 1973 han provocado heridas en el seno de la democracia, heridas transformadoras en la memoria histórica colectiva, memoria que contiene violaciones terribles hacia nuestro pueblo. El terrorismo de Estado ha sido un factor de delitos de lesa humanidad, con graves atentados a los derechos humanos y a la vida de nuestro pueblo. La cárcel, la tortura, la marginación hacia la clandestinidad, el exilio y la desaparición de niños y niñas, de hombres y mujeres, son la memoria que da cuenta a una realidad que aún no ha sido totalmente aclarada. El Estado no ha proporcionado durante 38 años de diferentes administraciones de gobierno las medidas que permitieran aplicar la justicia tan necesaria y las mismas han sido insuficientes y carentes de efectividad. En Uruguay aún hay cientos de personas desaparecidas, hechos sobre los cuales no hubo hasta el momento esclarecimiento ni justicia. Los delitos de desapariciones forzadas siguen estando impunes y los responsables no han sido sometidos a la justicia aún. El silencio criminal y cobarde de los violadores es tan permanente como las desapariciones. Como expresamos anteriormente, la memoria continuará en nuestro recuerdo, como un hecho reciente, pero además permanentemente, porque es nuestra historia y perdurará en los tiempos infinitos, al igual que nuestra lucha permanente. Queridos compañeros y compañeras, en el lugar donde se encuentren, a vuestro lado nosotros estaremos. Viva la lucha del pueblo, plena de memoria y justicia. Gracias, Viviana. Agradecemos a los integrantes de esta primera mesa. Para hacer el cambio y recibir a los panelistas de la próxima mesa, vamos a ver ahora un video que resume un poco lo que fue aquella trágica jornada del 27 de junio de 1973. Mientras tanto, le vamos a pedir que se acerquen el senador Jorge Gandini del Partido Nacional, el senador Raúl Lozano de Cabildo Abierto, la senadora Lilian Quechichián del Frente Amplio, el senador Raúl Valle del Partido Colorado y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, para integrar la siguiente mesa que va a hacer su exposición en este conversatorio. El mundo se divide, sobre todo, entre indignos e indignados, y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar. Eduardo Galeano. El 27 de junio de 1973, el presidente Juan María Bordaberry, con el apoyo de los mandos militares, decretó la disolución del Parlamento y la supresión de las garantías constitucionales, lo que configuró un golpe de Estado y dio inicio a un gobierno de facto que se extendió hasta marzo de 1985. Una vez decretada la dictadura, la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, convocó a la huelga general con ocupación de los lugares de trabajo y de los centros de estudio. Durante 15 días, los trabajadores llevaron adelante una de las más firmes y prolongadas acciones de masas contra la maquinaria instalada por los golpistas que avanzaba sobre todo el territorio latinoamericano. La amenaza de golpe de Estado se venía manejando desde varios años antes. En 1964 se instaló la dictadura en Brasil y ya se interpretaba en el movimiento sindical, en las organizaciones sociales y políticas uruguayas, que era inminente que llegara al país un régimen autoritario. El miércoles 27 de junio de 1973, la dirección de la CNT tenía la confirmación
de que esa noche se produciría el golpe de Estado. Con la disolución de las cámaras, durante la jornada se alertó a todos los sindicatos. Y por la noche se reunió la dirección de la central en el Sindicato del Vidrio para anunciar públicamente el inicio de la huelga general. Esta drástica medida había sido aprobada varios años antes y confirmada en cada congreso anual de la CNT. La huelga general, con ocupación de todos los lugares de trabajo y centros de estudio, se mantuvo durante 15 días. Lo que se constituyó en una experiencia única en el mundo en defensa de la democracia. Hoy rendimos homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que en todo el país defendieron la libertad y la democracia. Incluso con su propia vida. Propias vidas. Bien, vamos a continuar con la actividad. Agradecemos nuevamente la presencia de los legisladores representantes de todos los partidos políticos en la Cámara de Senadores, también al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Vamos a comenzar la exposición con el senador Jorge Gandini, que además nos ha planteado que tiene que retirarse, así que nos ha pedido para hablar en primera instancia y obviamente lo vamos a excusar después para que pueda retirarse. Adelante, senador Gandini. Gracias, Luis. Hola. Gracias. Bueno, antes que nada, un agradecimiento y un reconocimiento a la Asociación de la Prensa del Uruguay y al PIT-CNT, así como al Parlamento Nacional, que han tenido en esta ocasión, igual que en otras anteriores, la buena idea de convocarnos a todos, en este caso para hablar sobre la democracia que en Uruguay vive de una manera bastante diferente, afortunadamente, a como vive en otros países. Esta mesa no se encuentra fácil. Y los que son legisladores saben, y los que viajamos a ámbitos internacionales sabemos que somos una excepción también en eso. Ahora va a ser el Día de la Democracia, aquí el 30, y seguramente en el Salón de los Pasos Perdidos veremos representantes de muchos países y muchos nos miran con asombro cuando ven cómo conviven, dialogan y se saludan, no solo los parlamentarios, sino 3 expresidentes de partidos diferentes. Gracias por sacudirnos cada tanto con estos temas, como es este. No puede pasar desapercibido ni de largo una fecha tan significativa para la historia del Uruguay. Hace 49 años hubo un golpe de Estado. Una noche como esta, en el edificio de ahí enfrente, una madrugada, entraban militares en ejercicio, en ejecución del desplazamiento de las autoridades representativas del pueblo uruguayo. El Parlamento era clausurado, era cerrado, los representantes del pueblo pasaban a ser sustituidos por una autoridad de hecho, de la mano del presidente de la República electo en ese momento. Un proceso que culminó esa noche, que comenzó mucho antes y que tuvo un punto alto el 9 de febrero de ese mismo año, aquel día que Amílcar Vasconcellos en su libro tituló Febrero Amargo y nos hizo recordar en ese libro cada una de las cosas que esos días fueron pasando a partir del 9 de febrero, momento en el cual el presidente de la República es desautorizado con su decisión de nombrar un ministro de Defensa. ¿Y qué pasó en esos días en el Uruguay? ¿Y cómo reaccionó en esos confusos días? ¿Y cuál fue la posición de cada una de las organizaciones políticas, sociales, gremiales en aquel país enormemente conflictuado y polarizado de aquellos tiempos? Lo cierto que hoy tenemos que ver toda la película y no solo la foto del 27 de junio y ver la que siguió. Estamos acompañados aquí con gente que de mi misma generación y de algunas antes y algunas después, de alguna manera participamos en la lucha y en la resistencia de aquellos duros años.
Y en aquellos años no había ni blancos, ni colorados, ni comunistas, ni socialistas, ni del PIT-CNT, ni de la Iglesia Católica, ni de donde fueran, había de un lado y del otro. Y todos de alguna manera resistíamos el imperio de la fuerza que nos había sacado la convivencia libre, pacífica y, por supuesto, democrática. Claro que no había prensa libre, claro que no había voz discrepante, por supuesto que no había diversidad ni partidos políticos. Y algunos desde los partidos y otros desde las organizaciones más o menos clandestinas ocupamos lugares de lucha representando lo que era la voluntad mayoritaria de este país para salir adelante, para volver y recuperar la democracia, y atravesamos jalones, primero claro como la resistencia inmediata, el de la huelga general, cómo no recordarlo, pero muchos otros después, en la medida que se iban abriendo las posibilidades, le ganamos el plebiscito del 80 a la dictadura, en el boca a boca, con enorme esfuerzo y sacrificio de la libertad de los que pagaban por oponerse, con la reorganización del movimiento estudiantil, del movimiento sindical, de la ASEP y del PIT, pero también de las revistas universitarias, de las burgas, de la FUCBAN, todas formas que fueron migrando hacia la multisectorial, la multipartidaria, todas aquellas maneras que teníamos de encontrarnos los que de distintos lugares llegábamos a la búsqueda del mismo objetivo. ¿Cómo no olvidar? ¿Cómo olvidar las elecciones del 82, donde se empezó a abrir una ventana? ¿Cómo olvidar los compañeros presos? ¿Cómo olvidar las torturas? ¿Cómo olvidar los muertos ya avanzada la dictadura y cercano a la apertura? Por supuesto. Todo eso forma parte del nunca más. Pero nos convocaron hoy no solo para recordar lo que pasó aquella noche del 27 de junio, de la cual nosotros los blancos estamos absolutamente orgullosos de cómo se plantó nuestro partido frente a aquel atropello. Bastan algunos segundos de un video que rescata la postura del senador Wilson Ferreira Aldunate aquella noche, arrojándole a la dictadura el nombre de nuestro partido como defensor de la libertad, para construir desde allí un mojón que nos enorgullece en toda esa lucha. Pero no nos convocaron solo para eso, nos convocaron para plantear y ver los desafíos de la democracia. Yo creo que el primer desafío que tenemos es valorarla, porque una de las razones por las cuales se perdió fue su deterioro y su desvalorización. Aquello que desde algunos lados se llamaba la democracia burguesa, porque no alcanzaban solo con las formas, y entonces se le querían poner contenidos, y como los contenidos no estaban, la democracia no alcanzaba. Los desafíos de la democracia son cuidar el Estado de Derecho, el respeto a la Constitución y a la ley, cueste a quien cueste. Cuidar la democracia es defender la libertad de expresión en todas sus formas, incluida la libertad de prensa. Diga lo que diga. Y bien entendida. Defender la democracia es la rotación de los partidos en el poder y las elecciones cuando corresponden, como afortunadamente sucede en este país, aunque pueda ser asombro para otros. El respeto al pronunciamiento de la voluntad ciudadana, diga lo que ésta diga, en el tema que ésta diga. Cada vez que el ciudadano, el pueblo, es convocado a elegir o a pronunciarse,
para opinar sobre una ley o plebiscitar la Constitución, su voluntad es la que prima y la de los demás cesa, aunque no convenga. Eso es el desafío esencial de la democracia. Por supuesto que la democracia es el sistema mejor que tenemos para darle satisfacción a los intereses de las mayorías nacionales, y no siempre llegamos a eso. Aunque todos los partidos con distintas ideas e ideologías, incluso métodos, persiguen el mismo fin y objetivo. Pero culpar al sistema democrático, representativo, republicano que nos hemos dado con todas sus formas de no alcanzar la felicidad pública de todos los uruguayos, es a veces, sin darnos cuenta, dejar escapar lo mejor que tenemos. Hoy estamos a 37 años de la recuperación democrática. Esa memoria también debe ser cuidada, porque cuando perdimos la democracia, valoramos lo importante que era. Desde acá, con la boca cerrada, desde el exilio los que se tuvieron que ir, desde la cárcel los presos, desde la proscripción los políticos, desde la ilegalidad declarada algunos partidos. Allí empezamos a darnos cuenta lo valioso y lo importante que es el respeto a las formas de la institucionalidad que libre nos hemos dado, que comienza en esa Constitución que ahora otra vez luce en el corazón, en el centro del Salón de los Pasos Perdidos, con su primera Constitución abierta para poder ver lo que escribieron en 1830 y lo que juraron sobre ella. Volver a esa fuente y no perder de vista que por problemas que nos dé la convivencia democrática es mucho mejor que cualquier otra cosa. Y la esencia de la democracia es esta: decirnos cosas que quizás no nos contengan a todos, decirnos cosas con las que no estamos de acuerdo, pero la convivencia es el respeto y la capacidad de poderse sentar a hablar con el que piensa diferente, porque al que hablar con el que piensa igual es muy fácil. El desafío de la democracia es construir la síntesis en unanimidad o en mayoría con la enorme diversidad que se construye en una sociedad libre. Ese es el enorme y gran desafío que no podemos perder de vista en la batalla cotidiana contra los problemas y las urgencias. Por eso, reitero, reconozco, además de felicitar, pero sobre todo quiero hacer un reconocimiento a las organizaciones que nos convocaron hoy y que están llegando seguramente a muchísima gente que aquí no está, para reflexionar una jornada más, pero para comprometernos también los que aquí estamos en nombre de nuestras colectividades, porque estamos en nombre de nuestros partidos. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos al senador Jorge Gandini, del Partido Nacional. Le vamos a pedir ahora que haga uso de la palabra el senador Raúl Lozano, representante de Cabildo Abierto. Buenas noches para todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Prensa del Uruguay, al PIT-CNT, Zonal Aguada, al Parlamento también, por hacer este evento en forma conjunta, que como bien se dijo acá, es una demostración democrática. Nuestro agradecimiento a aquellos que nos están mirando también por las redes, por los distintos canales de streaming o que sean. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Eso dijo el padre de la patria en el Congreso de abril de 1813. Y asimismo, atada a esa expresión de altísimo contenido democrático, también en su escudo de armas de 1815 versaba: con libertad no ofendo ni temo. Esas son nuestras raíces,
raíces de libertad y raíces de democracia. Así nuestro país, en lo que tiene que ver con la región, si se quiere, fue un tanto atípico, ya que en nuestro país, por suerte y gracias a Dios, la democracia ha sido el régimen imperante durante toda nuestra historia. Hubieron dictaduras, breves dictaduras, pero la democracia, por ser el mejor sistema creado por el hombre para gobernarse, es hoy lo que nosotros vamos a defender, lo que defendemos y lo decimos día a día. La democracia se defiende todos los días y no se defiende solamente un día. Por eso yo quiero poner en contexto un poco de esos lamentables hechos que se dieron en nuestro país, partiendo del mundo bipolar que se crea a partir de terminada la Segunda Guerra Mundial. Un mundo en el cual se dividen dos grandes hegemonías, la norteamericana y la de la Unión Soviética. En ese mundo, en ese batallar, también llega a América y llega a nuestro país los movimientos revolucionarios de la época que hablaban de la democracia burguesa, del cambio de las estructuras, que con distintas acciones del tipo de guerrilla empezaron a socavar las bases democráticas del país. Es así que asesinatos, secuestros, robos de bancos, explosivos puestos en distintos lugares, empezaron a atacar a nuestra democracia. Eso no quiere decir de que sea la justificación, pero sí hay que poner en contexto en lo que estaba nuestro país y cuál es la historia. Por supuesto que hay muchos más responsables de aquellos militares que, como decía el senador Gandini recién, ingresaron al Palacio Legislativo. Hubo todo un descrédito de la democracia y yo me pregunto, y ustedes también se preguntarán, todas aquellas acciones llevadas a cabo por la guerrilla, que era propulsada o impulsada desde la Unión Soviética y desde la misma Cuba, ¿eso era necesario en nuestro país? ¿Era necesario? Tenemos que aprender de nuestra historia, y no es mirándola solamente un día, no solo el 27 de junio de 1973. En esa época yo no luché nada porque tenía 13 años, por lo cual era un joven adolescente. Pero yo me pregunto, ¿no tenemos que aprender de eso que sucedió en nuestro país? ¿No tenemos que cuidar la democracia justamente como lo decimos? Porque de nada sirve decirlo todos los días, vamos a cuidar la democracia, si no la cuidamos. Cuidarla quiere decir estar convencidos que el sistema democrático, el sistema republicano, es lo mejor que se ha creado y por eso nosotros lo defendemos. Por supuesto de que podrá hablarse de democracia liberal, de socialdemocracia, de democracia del socialismo real, lo que ustedes quieran, pero hay principios que en la democracia son esenciales. La igualdad de todos los habitantes, todos somos iguales ante la ley. Hay principios como la separación de poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, que son inherentes a la propia democracia. En aquellos países donde no existe esta separación de poderes, ¿podemos decir de que hay democracia? Yo creo que la respuesta cae por sí sola.
Por eso yo, en este día de reflexión, en este día de meditación, en el cual estamos hoy recordando los 49 años en el cual nuestra democracia cae, en el cual se da un golpe de Estado y empieza una dictadura por 11 años, tenemos que aprender de nuestro pasado y tenemos que ver el contexto en su totalidad. De nada sirve decir de que fueron unos militares malos que se levantaron enojados ese día y dieron un golpe de Estado si no lo ponemos en contexto. Aquí hubo un contexto. Aquí pasó, como decía el senador Gandini recién, un 9 de febrero, en el cual el presidente constitucional llama al pueblo a expresarse en la plaza y, según lo que dicen los diarios de la época, no fueron más de 200 personas. Eso no nos cabe a todos un poco de responsabilidad al decir no aprendimos nada de eso. Luego vienen todos esos años de la dictadura con todas las tristes cosas que pasaron. Vino ese plebiscito que se nombraba que nombraba el senador del año 80, en el cual la dictadura lo respeta, porque esa es la expresión de democracia directa por excelencia. Los plebiscitos, los referéndums, las elecciones, democracia directa, donde cada uno de los habitantes de alguna forma hace saber qué es lo que quiere. Se le consulta al ciudadano para que se manifieste y exprese su voluntad. En el 80 expresó su voluntad y la dictadura lo respetó. Ha pasado otras veces en este país en que tristemente no se ha respetado la voluntad del pueblo, que también se ha expresado en forma de democracia directa. Y todos sabemos de qué estoy hablando, pero tratamos de mirar para el costado, hacernos los distraídos, y yo me pregunto, ¿eso es cuidar la democracia? ¿No respetar lo que dice el pueblo? ¿No aprendimos? ¿No aprendimos? Yo quiero resaltar aquí la presencia de todos los partidos políticos que estamos aquí hoy en esta misma mesa. Creo que el diálogo, la integración, es la forma de poder salir, todos juntos, lo que son las organizaciones sociales, lo que es los políticos, lo que son los empresarios, lo que son los trabajadores, todos juntos tenemos que salir para que el país tenga un futuro mejor, porque eso es lo que nos merecemos, tener un Uruguay grande, poderoso, chico tal vez en su extensión, si lo comparamos con nuestros vecinos, pero muy grande en cuanto a nuestras potencialidades. Por eso los invito a todos a defender a la democracia para que no pase nunca más lo que nos sucedió en 1973. Muchas gracias. Agradecemos al senador Raúl Lozano, representante de Cabildo Abierto. Le vamos a pedir ahora que haga uso de la palabra a la senadora Lilian Quechichian, representante del Frente Amplio. No hay problema. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a APU. Muchas gracias y saludo también a los que nos estén siguiendo por las redes. Muchas gracias al Zonal Aguada del PIT-CNT y al PIT-CNT todo, actor fundamental de un día como el de hoy en el que recordamos los 49 años del golpe de Estado. Yo estoy aquí representando una fuerza política que se define como nacional, popular y democrática. Y lo reafirmamos, lo hemos reafirmado en su momento cuando el golpe de Estado, poniéndonos junto a los trabajadores en la defensa de la democracia y pagamos un altísimo precio. Lo hemos confirmado cuando hemos sido gobierno y fuimos 15 años gobierno como parte del más largo periodo de consolidación democrática en el Uruguay, de la que nos sentimos orgullosos
y comprometidos. Y creo que la memoria que hoy en estos actos y en otros que se están realizando en el país, porque por suerte la gente tiene muy vivo ese día y tiene muy vivo los contextos de los que hablaba el senador Lozano y los daños tremendos que nos dejó ese, yo califico el más duro, triste y oscuro periodo de la vida de los uruguayos. Y tenemos diferencias cuando analizamos los contextos. Nosotros no creemos que comenzó el 9 de febrero, no creemos. Creemos que ya en el 62, en este país, había muchos actores políticos de primer nivel que, está escrito, no es una cosa que yo esté hoy inventando, que decían que había que darle un descanso a la democracia. Porque en el 65 la CIA, porque hablemos de todo, ¿no? La CIA también hablaba de golpes de Estado que empezaban a perlarse en toda América Latina contra gobiernos constitucionales como fue, por ejemplo, el de Salvador Allende, elegido por el voto popular, con una mayoría absoluta. Y porque en el 71, y está escrito, ya están las declaraciones de un ministro después de la democracia que confesó que si ganaba el Frente Amplio estaban dispuestos a dar un golpe de Estado. Por lo tanto, de golpe de Estado, bueno, ni que hablar del 33 y ni que hablar de la historia de los temas del golpe de Estado, como muy bien esa noche en este Parlamento, Wilson Ferreira Aldunate, Luis Hierro Bambardella, que desde mi punto de vista hizo una intervención absolutamente maravillosa, Rodríguez Camurso, Eduardo Paz Aguirre y Enrique Rodríguez, que era un trabajador, un obrero, zapatero como mi padre, que les digo la verdad, cada vez que lo leo me vuelvo a emocionar por esa mirada larga que tuvo. Y la verdad que, por suerte, algunas de estas cosas que yo planteo hoy aquí las podemos confirmar porque después de muchos años esos archivos desclasificados del gobierno de Estados Unidos dicen que esto es así, que efectivamente hubo una decisión de dar golpes de Estado, y a la prueba está, la vida lo demuestra, en toda América Latina, y era un diseño, indudablemente era un diseño que iba más allá de que la gente votara o no votara, sino que fue un proyecto económico, porque de verdad nosotros estamos convencidos que la esencia de la democracia no es solo votar cada 5 años, ni el respeto a las ideas que obviamente está en el centro. Pero si nosotros, los que diseñamos políticas públicas, no nos damos cuenta que el nuevo concepto de democracia contiene la equidad, contiene la justicia, contiene los derechos, contiene asegurar una vida digna a nuestros conciudadanos, la democracia seguirá teniendo, si no contiene a las mujeres, si no contiene, no será plena. Y ahí tenemos un enorme desafío para adelante. Yo creo que la huelga general que acompañó, bueno, cuando yo les hablaba del 62, del 65, eso obligó a que la CNT, apenas fundada, decidiera de que si en este país había un golpe de Estado, habría una ocupación de los lugares de trabajo y una resistencia que después, ese 27 de junio, yo me había casado hacía 21 días. Por supuesto, mi marido y yo, los dos fuimos echados porque acompañamos la huelga general y la verdad que fue heroica, como el 9 de julio, cuando uno veía en las calles a la gente defendiendo la democracia, como bien decía Gandini, más allá de lo que pensaran políticamente. Y también el valor de la prensa. Hoy tenemos la foto esa terrible ingresando al Salón de los Pasos Perdidos porque hubo algún periodista
corajudo que la sacó, y algún periodista que cubría también las ocupaciones en las fábricas, las desocupaciones a palazos, las vueltas a ocuparlas, los entes públicos. Hubo periodistas corajudos que hoy nos permiten tener esos testimonios. Entonces, yo por supuesto que digo muy fuerte, nunca más terrorismo de Estado, nunca más esos dolores. Y la verdad que estábamos en una democracia tan desvalorizada que el presidente fue el primer golpista, el principal golpista, Juan María Bordaberry, porque hay que nombrarlo. En un día como hoy, discúlpenme, hay que nombrarlo, porque esa es la verdad histórica. Más allá de cuántos fueron a acompañarlo o no, lo que nunca debió es dar un golpe de Estado. No había ninguna razón para dar un golpe de Estado. Y después, bueno, lo que ya todos conocemos de ese, vuelvo a repetir, periodo tan oscuro, tan doloroso, donde gente que nunca vio un arma ni en fotos, como el maestro Julio Castro, lo acabamos de encontrar en un batallón, sus lentes, sus zapatos, su bondad, su defensa de la democracia, sin ninguna duda. Y esas cosas nos tienen que hacer reflexionar muchísimo, mucho más los que tenemos algún tipo de responsabilidad. Hoy escuchaba, porque en las redes hubo mucho recuerdo del 27 de junio y aparecía una parte de una de las actuaciones de la Catalina, recordando el golpe de Estado, y decía, la catalogaba la dictadura como una madrastra, psicópata, caníbal y asesina. Y yo creo que fue todas esas cosas. Y creo además que se enorgullecía de que se cantara el himno en voz alta con el pelo muy corto. Esas eran las cosas que se valoraban. Y esa era la patria en la que vivíamos, y donde aparecían después otras manifestaciones. Era una patria de libros quemados, de discos pisoteados, de falta de expresión, pero en donde aparecían después otras manifestaciones que rompían los barrotes, que abrían las ventanas, que permitían que una madre le pudiera mandar un beso a sus hijos encarcelados. Y bueno, en lo personal, yo creo que el Uruguay perdió una oportunidad histórica a la salida de la dictadura de aplicar un programa de consenso general, que fue la Concertación Nacional Programática. De verdad, estoy convencida, los que están en el Parlamento me han escuchado más de una vez decirlo, creo que perdimos una oportunidad histórica de un programa de gobierno que habíamos acordado a la salida de la dictadura todos los partidos políticos. Y creo que perdimos, sí, una oportunidad histórica. ¿Eso inhibe la democracia? En absoluto. Pero todavía tenemos, todos los que hemos gobernado, muchas deudas con esa equidad, con esos derechos, con esa vida digna. Y también me parece, yo hoy leía las palabras de ese Enrique Rodríguez, senador, zapatero, comunista, sin ninguna duda, un hombre profundamente democrático, y él decía, después de esta jornada ciaga, en la calle, en la dura lucha, en las confrontaciones, en la sangre que seguramente verterán los que han llevado al país a esta encrucijada, y se habrán derramado sangre en esos 11 años, más allá de todo esto surgirá el pueblo. Como aquí se ha dicho, no ha nacido para ser esclavo el pueblo uruguayo, y en el centro de ese pueblo, que nadie lo dude, que nadie tenga un asomo de duda, estarán las fuerzas que componen, él decía, el núcleo político que nosotros representamos, por supuesto que el Frente Amplio, y dentro de él estarán, y lo digo con orgullo, con la bandera desplegada en su forma más alta y gallarda, la clase trabajadora del Uruguay, que nunca ha fallado a las causas populares y que no fallará ahora. Y junto
a esa columna vertebral el resto de los uruguayos de bien, de todos los partidos que fueron parte fundamental en esa salida consensuada, como son todas las salidas que nos permiten hoy estar disfrutando esta democracia, todavía con muchas deudas, porque es cierto que todavía hay gente que está buscando a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos o esposas, y esa es una deuda que en algún momento deberemos cumplir. Pero, como siempre, viva el Uruguay y viva la democracia. Muchas gracias. Agradecemos a la senadora Lilian Quisquián, representante de Frente Amplio. Vamos a culminar la representación del espectro político con la participación del senador Raúl Valle por el Partido Colorado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a APU, a PCDT, al Parlamento. La verdad que es muy lindo estos momentos porque a mí en lo personal me gusta alegrarme con las cosas, con el avance de las cosas, con cada paso más que damos en el logro de un objetivo, ¿no? Cuando uno se pone un objetivo y cada vez que da un paso y se siente más cerca del logro de ese objetivo, se alegra y lo festeja. Nosotros cada domingo, último domingo de noviembre, festejamos la democracia. No solo vamos a votar, sino que yo creo que el pueblo uruguayo lo hace con alegría, ¿no? Cuando salimos ese domingo a la calle, estamos todos, uno vive esa sensación de alegría, y creo que es algo que le hemos transmitido generación a generación y a nuestros hijos, y así seguramente lo sigamos haciendo, esa alegría de disfrutar, de festejar la democracia y de sentirnos que estamos ejerciendo ese día el poder que nos da ese voto para decidir nuestros propios destinos. Sinceramente, la democracia ya muy poco cumple 40 años. Es verdad, siempre vamos a festejar, o digamos no festejar, sino que repudiar los hechos que ocurrieron algunos años antes, porque hoy decimos son 49 años que estamos acá rememorando, y son 37 años de democracia. Es verdad, siempre va a ser así, pero hemos ya triplicado o más que triplicado el periodo de democracia sobre la última dictadura que recordamos. Entonces quería, para no explayarme mucho más sobre el mismo tema, yo quiero hacer como un resumen de todo lo que hemos escuchado hasta ahora de parte de los parlamentarios, ya que me tocó en este lugar de hablar. Y sinceramente yo tengo 57 años, ya me considero un viejo, ya me considero que estoy más de salida que de llegada, y tenía muy pocos años cuando ocurrieron todas esas cosas. Yo nací en el 65, nací en junio del 65, o sea que yo en esas fechas festejaba o me festejaban seguramente mi cumpleaños, y entonces cuando pienso en la dictadura, cuando pienso en esos momentos difíciles previos a la dictadura, bastante previos a la dictadura, después en la dictadura, y cierro los ojos y hay momentos complicados en la familia. Mi padre fue de los primeros presos políticos, sino el primero, y es duro, sinceramente es duro para uno que tiene la suerte inclusive de no haber pasado por las peores situaciones, si bien tuvimos que agarrar armas con 13 años, el señor senador Lozano, que no está y no las pudo agarrar, yo las agarré, y
Y son momentos duros. Son momentos duros cuando uno ve que se llevan al padre de uno en una camioneta pintadita azul sin ningún número. Son momentos duros. Y la pasamos mal. Éramos chicos y la pasamos mal. Pero sacando la parte personal, porque todos hemos hablado de nuestra parte personal, de nuestras vidas, porque estábamos allí cuando las cosas sucedieron, y uno mira este país con tan corta vida, ¿no? O sea, tenemos 200 años, yo siempre digo, a ver, tenemos 200 años y estamos entre las mejores democracias del mundo, de países que existen desde el Imperio Romano. Entonces uno se pone un poco a analizar en esa historia que nos pasó, digo 200 años, porque estoy contando más o menos de la gesta libertaria de América Latina, y uno ve que América Latina se forjó a instancias del mundo de afuera, porque evidentemente no existíamos. Y entonces allí, desde la colonia hasta prácticamente la independencia de todos los países, obviamente fuimos víctimas, si se quiere, o colonizados, si se quiere, o progresados, si se quiere, por los imperios de la época. No es hasta que esos imperios se pelean entre ellos donde nosotros entramos y conseguimos nuestra libertad. Si ustedes se fijan, en aquellas épocas existían diferencias entre los imperios europeos que al debilitarse nosotros los latinoamericanos aprovechamos ese momentito para zafar, entre comillas, si se quiere, de aquellas dictaduras. De ahí, cuando nosotros recuperamos nuestra libertad como países independientes y de aquella primera constitución, el país tuvo 200 años, o por ahí los primeros 100 años, bien complicados, ¿no? O sea, guerra tras guerra, civil y demás, transitando y construyendo la democracia. Para un país, 200 años es como, no sé, tal vez para un niño, 100 años, me refiero a la primera parte, no sé, la infancia de un niño. Ahí llegamos a constituir creo yo, una democracia incipiente, liberal, bastante sólida, acompañados de un mundo que al mismo tiempo estaba en guerras y seguía en guerras. Y hizo que nuestras economías, y hablo de toda Latinoamérica, porque es todo más o menos, como decía acá la senadora, ocurría todo al mismo tiempo. Uno cuando mira América Latina, nos colonizan al mismo tiempo, nos hacemos independientes al mismo tiempo, crecemos al influjo de los precios de los altos commodities que producto de la guerra se daban, hay similitudes hoy, y nos enriquecemos hasta que terminan esas guerras, esos continentes como Europa, como Asia y Eurasia se consolidan como nuevas organizaciones. Ahí tenemos la Unión Europea por un lado, el New Deal en Estados Unidos por otro, la creación de la URSS por otro lado, la China comunista también como un bloque grande económico, y se nos cerró el mundo de América Latina, se nos cerró el mundo. El mundo que nos compraba todo nos dejó de comprar.
y tuvimos que pedirle a la Unión Europea que nos vuelva a comprar y a Estados Unidos que nos vuelva a comprar, a la URSS que nos compre, y la verdad que como países caímos, toda América Latina cae en una crisis importante económica, donde evidentemente al final los que sufren son los pueblos, y ahí de vuelta voy a lo mismo que decía la senadora, desde afuera nos empiezan a dictar lo que estaba pasando y meternos en esa misma guerra que ocurrió en todas partes del mundo, entre un concepto del mundo y otro concepto del mundo. Y ahí es cuando vemos que comienzan todos los influjos o las situaciones de problemas sociales explotados en guerrillas, terrorismo, como quieran llamarlo, pero en realidad son explosiones sociales que ocurren al mismo tiempo en toda América Latina, y al mismo tiempo en toda América Latina terminamos en lo que terminamos, que es esto a lo cual no queremos ver más, que es esto que estamos hoy hablando, que es la dictadura. Lo cierto es que en Uruguay llegamos a ese momento, igual que la mayoría de los países de América Latina. Por suerte logramos salir, por suerte, como me refiero a lo que decía la senadora, logramos salir en paz, en conjunto, y llegamos a una nueva democracia mucho más fuerte. Éramos de vuelta unos niños en el kinder, construyendo una democracia que durante los primeros, diría, 15 años, llegamos al final a intentar sacar afuera todo lo que queríamos saber. De ahí se llegó a la Comisión para la Paz, donde se pudo revelar muchísima información, que es lo que nos duele, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que mirar hacia adelante, cerrando las heridas del pasado. Y creo que llegamos al final de esos 15 años, al final de ese kinder, tratando de encontrar la verdad para los uruguayos que no la tenían y la querían tener porque se la merecen tener. De allí para adelante, más o menos hasta el 2009, no solo seguimos consolidando la democracia, sino que realmente empezamos a encontrar a partir de esa comisión las verdades y a las personas, porque nos interesa como sociedad encontrar a las personas y saber cuál fue su destino. Es parte de cerrar esas heridas, es parte de dejar el pasado atrás y es parte de dar el camino hacia adelante. Desde el 2009-2010 para acá ya nos está costando bastante más, son 10 años que realmente no encontramos mucho más. Yo creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo muy importante desde toda la sociedad, porque ya dentro de poco ninguno de nosotros va a estar acá y precisamos terminar de cerrarlo por nosotros mismos y por los que vienen. Tenemos que cerrar nuestras heridas, porque dentro de 200 años va a haber uruguayos que merecen estar en la mejor democracia del planeta. Uruguay está, si no es la primera, pero creo que sí somos la primera de Latinoamérica. Todavía en Latinoamérica hay países sin democracia plena. Podríamos llamarle como quieran, que son democracias con un solo partido, que se vota dentro del partido, que son democracias masivas.
pero no son democracias plenas. A nosotros lo que nos interesa son las democracias plenas. Ojalá esos países se inspiren en nosotros y nos miren, porque realmente entre todos lo hemos construido. Hoy no hay nadie de esta sociedad representado ante partidos políticos que pueda decir nosotros no participamos de la democracia. O sea, hemos todos transcurrido por momentos muy difíciles, pero aún así todos hemos ejercido el poder por voto directo popular. Nos guste o no nos guste, todos los partidos y los sectores de los partidos han llegado al poder democrático gracias al voto popular. Entonces, es muy difícil para Uruguay, ¿tá?, que la democracia tenga problemas para adelante, porque todos sabemos cómo es tener la responsabilidad de gobernar un país y de defender todas nuestras libertades y todas nuestras democracias. Por eso que yo soy optimista para adelante, creo que vamos a seguir progresando y que creo que todos vamos a poner siempre nuestra mejor voluntad, nuestro granito de arena, sea donde nos toque estar, para que la democracia y la libertad en este país, en toda y su máxima expresión, siga evolucionando como lo ha hecho hasta ahora. Muchísimas gracias. Agradecemos al senador Raúl Valle, representante del Partido Colorado, y para cerrar esta presentación, este conversatorio, le vamos a pedir que haga uso de la palabra al presidente del PCNT, el compañero Marcelo Abdala. Bueno, muy buenas noches a las compañeras y compañeros presentes, a quien acompaña la actividad por las redes sociales, y con mucha alegría felicitar a nuestra filial APU, a nuestro zonal del PCNT aquí en el barrio, en La Aguada, y al Parlamento Nacional. Creo que en sí mismo esta actividad de intercambio, naturalmente, como es la vida económica, política, cultural, social, ideológica, intercambio de distintas posiciones, jerarquiza la democracia. Yo quiero además felicitar la actividad comprometiéndonos con establecer algunas exposiciones que nos exponen, pero que se pronuncian por las cuestiones planteadas por los organizadores. Sobre la base de muchos acuerdos con lo dicho hasta ahora y también con diferencias. Por lo menos cómo nosotros vivimos esos acontecimientos históricos. Cuando digo nosotros, no lo digo desde un punto de vista personal, porque nos pasa lo mismo que vos describías desde un punto de vista de la edad, pero al haber nacido en una familia metalúrgica, digamos, estar vinculados en dicha familia a los quehaceres del movimiento sindical y en particular de la UNRWA, bueno, de alguna manera fuimos testigos directos y a veces víctimas de costado de los acontecimientos que se procesaron, digamos, en el país. Hay cierta regularidad histórica en Uruguay en el cual aquellos periodos, digamos, de crecimiento del Producto Bruto Interno aparecen a veces como oleadas de distribución del ingreso. Deben haber distintas situaciones y periodos de ese tipo, pero yo voy a mencionar dos. El primero, que hace a un proceso de reformas central desde el punto de vista de las características de nuestra idiosincrasia política, social y de la construcción de la propia democracia, que es el vallismo originario. Si uno analiza en ese periodo,
hay un ciclo de crecimiento de la economía, pero también aparecen, digamos, leyes sociales, aparecen, digamos, la ley de 8 horas, posibilidades, digamos, de asistencia social, empieza germinalmente a aparecer la seguridad social. Don José Valle Ordóñez tiene una actitud sumamente fraterna, cariñosa, con las huelgas de principios del siglo XX. Proceso que se vio abruptamente interrumpido por lo que fue en su momento la dictadura de Terra, que implicó a su vez un ajuste desde el Estado contra los ingresos, los derechos de las grandes mayorías del pueblo. Un segundo momento de este tipo, ya ingresados en la Segunda Guerra Mundial y la posguerra inmediatamente posterior, en donde aparece un modelo de desarrollo vinculado a la sustitución, yo agregaría incompleta, de importaciones, donde hay determinado crecimiento nuevamente de la riqueza nacional al influjo de lo que fue en su momento determinadas ramas industriales protegidas por aranceles, con determinadas políticas, digamos, que protegían el trabajo en estas condiciones, pero acompañado a su vez por una segunda oleada de distribución. Nace la ley de consejos de salario en el 43, aparece la ley de asignaciones familiares, se enriquece la seguridad social, y este periodo también fue interrumpido, digamos, desde el punto de vista del desmontaje acelerado, digamos, de un proyecto de este tipo, la vuelta a escena, digamos, de aquellos sectores que se benefician de la exportación, de la dotación de nuestros recursos naturales, en un proceso de ajuste salado, en muchos casos violento contra las organizaciones sociales y populares, violencia que no criticaban solamente gentes de una sola afiliación partidista, sino gente que podemos mencionar del conjunto de los partidos políticos del momento, y proceso que termina en la dictadura, digamos. Concuerdo, desde un punto de vista histórico, que no es casual los procesos de sincronía histórica que se dan en América Latina desde la propia gesta independentista originaria hasta el momento actual, y creo que si uno mira la sincronización histórica de primero un golpe de Estado en Brasil en el año 64, luego el 27 de junio del 73 un golpe de Estado aquí, un poco más tarde, en septiembre del 73, el golpe de Estado en Chile, y más adelante, pero unos pocos años, en el 76, el golpe de Estado en Argentina. Y bueno, y si uno mira los documentos que ha desclasificado, y voy a llamar a las cosas por su nombre porque no me gusta hablar de otra manera, digamos, que ha desclasificado el imperialismo norteamericano, ahí hay una responsabilidad muy importante en los ciclos de golpes de Estado y el posterior terrorismo de Estado, eso no es casual. Quiero anotar, y no por eliminar ningún tipo de afán autocrítico que todos tengamos que tener al respecto, ni siquiera por descartar que cada uno debe repensar con agudeza aciertos y errores, porque eso es parte también de la actividad humana, pero quiero anotar que algunas formas, algunos hablan de guerrilla aquí en Uruguay, otros caracterizan como que los acontecimientos que se desarrollaron eran más de propaganda armada que de guerrilla en sí mismo, pero de una perspectiva militar estaban derrotados, y esto reconocido por los propios protagonistas, ya recién entrado en el año 72. Entonces, desde nuestra perspectiva, el golpe de Estado es parte de la contraofensiva del imperialismo en el conjunto de América Latina. Es una dictadura terrorista, no solamente militar, porque eso esconde también cierta participación civil, fue cívico-militar, como aquí también bien se dijo, y nosotros agregamos, tuvo una composición de clase. Para nosotros fue la dictadura terrorista del capital financiero, porque tampoco es menor analizar que desde el punto de vista del conjunto de las políticas económicos, sociales que allí se aplicaron, el salario real de los trabajadores, si nosotros tomamos base 100 el primer semestre del 76, a la salida de la dictadura era 50. Es decir, se organizó desde el aparato del Estado una terrible transferencia de recursos desde el trabajo hacia el gran capital, digamos, en primer lugar.
Ni que hablar, creo que ha sido heroico, es un acontecimiento histórico de primer orden que haya habido una huelga de tipo político en Uruguay, porque aquí no eran el centro las reivindicaciones salariales, sino que fue en defensa de las instituciones, y que esa huelga, fue complejo su levantamiento, se mantuvo bajo otras condiciones con la vastísima lucha clandestina del movimiento obrero y popular, pero de la convergencia sin exclusiones, porque en la batalla contra la dictadura, es verdad, que a la hora de hacer cosas contra la dictadura estuvimos sin exclusiones, o casi, podría decirse, casi sin ninguna exclusión, porque había gente que estaba del lado del terrorismo de Estado, vastísimos sectores populares, y por eso fue posible derrotarla, digamos. En segundo lugar, porque no es solamente de homenaje, de poner en sus justos términos, digamos, lo que fue la gesta de la huelga general y la resistencia posterior. Yo, del mismo modo que considero que la democracia en su expresión ateniense no es exactamente la misma democracia que nosotros tenemos hoy, también quiero decir, no creo que la democracia sea imperfectible. Y hay problemas que nosotros los tenemos que analizar de raíz, porque la política es la preocupación del conjunto por las cuestiones que atañen al conjunto. La democracia no es solamente una forma de elección de gobierno, es una forma de ejercicio democrático, valga la redundancia, del poder, pero hay algunas cuestiones que hay que ponerlas arriba de la mesa, porque con independencia de esta forma, que es la que nosotros estamos dispuestos a todo para su defensa, ¿qué pasa con los poderes fácticos reales que no son electos por voto secreto y directo y que al final te definen el destino de la gente? Pongamos algunos ejemplos. En una economía en la cual coexisten economías nacionales, pero sumamente atravesadas por una malla de relaciones económicas que son efectivamente mundializadas y globales. ¿Qué pasa cuando una oficina de una empresa transnacional, con independencia del proyecto de país que eligió el pueblo de tal o cual Estado-nación, porque la democracia la tenemos organizada desde el punto de vista del Estado-nación, adopta decisiones que dejan sin trabajo a cientos de miles de trabajadores? ¿Cómo hacemos? Me estoy refiriendo a que desde un punto de vista sistémico, nosotros tenemos que generar una conexión entre la democracia organizada como sistema político con las formas de democracia que hacen a la vida cotidiana de la gente. Y en ese sentido, es absolutamente necesario complementar, mejorar el funcionamiento democrático con la equiparación de las condiciones de la participación de la democracia. Es decir, si yo no tengo trabajo, si tengo que estar corriendo para resolver la comida de ese día, si mis gurises andan descalzos en un asentamiento, no tengo una perspectiva educativa y paso hambre, mis condiciones de participación en la democracia no son iguales que otros sectores de la sociedad. Por tanto, el trabajo de calidad también es democracia, la vivienda también es democracia, la salud también es democracia, una educación que dé perspectivas también es democracia, y una apuesta a un conjunto de identidades que no sean destructivas, sino que sean civilizatorias, también es parte de la democracia que tenemos que construir. Y para mí esos son desafíos que están planteados todos arriba de la mesa, y que no hay nadie que tenga la varita mágica de resolverlo. Pero las políticas de Estado, la negociación colectiva, el diálogo social, las formas de interacción de la sociedad que apunten en esta dirección, están construyendo democracia sin ninguna duda, ¿no? Por último, obviamente, nosotros en tanto clase trabajadora, en cuyos estatutos está planteada la lucha por las reivindicaciones inmediatas, pero tras un programa de transformaciones que abarque las necesidades de las inmensas mayorías nacionales, y en ruta, porque lo decimos abiertamente, no es una cosa casual del Estatuto de la Unidad de la Clase Trabajadora en la CNT, en ruta hacia una sociedad sin explotados ni explotadores, no concebimos ninguna forma de un transcurso emancipatorio
que por contrario de oponerse a las formas democráticas, no las lleve a la práctica de manera incesante e inclusive hasta sus últimas consecuencias e inclusive complementada por formas de democracia participativa que no van en desmedro de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, del pluripartidismo, lo digo con todas las letras, de la competencia que implica, digamos, el aspecto electoral de la democracia, pero que complementan estos aspectos con la participación en los barrios, con la participación en los sindicatos, con mecanismos de negociación, es decir, una ruta emancipatoria que no sea conquistada por procesos de burocratización y de ahogamiento de la sociedad, necesita una sociedad civil, un sistema político y una sociedad civil organizada sumamente plural y diversa. Es decir, nosotros estamos por avanzar hacia una sociedad sin explotados ni explotadores, pero de ninguna manera puede concebirse esto como una cuestión opuesta, sino que muy por el contrario, al ejercicio democrático más extremo, que creo que todos aquí tenemos un acuerdo de defenderlo hasta sus últimas consecuencias. Muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones a los organizadores de la actividad. Bien, agradecemos a Marcelo Adala, que ha sido el último orador. Queremos a todos agradecerles, a todos y a todas, la presencia para quienes estuvieron aquí en esta sala Acuña de Figueroa, del anexo del Palacio Legislativo, también a todos los que nos han estado acompañando a través de las redes sociales y por supuesto ya dejamos hecha la invitación para el próximo año, porque allí se van a estar cumpliendo los primeros 50 años precisamente de ese golpe de Estado y seguramente nos vamos a volver a encontrar aquí con la organización de APU, del Zonal Aguada y del Parlamento para seguir hablando de estos temas. Así que muchísimas gracias a todos y a todas.